Segundo bloque de este nuevo capítulo de Agenda de Noticias por la pantalla de Canal 4 de BBC. Seguimos compartiendo y conociendo y reconociendo a los precandidatos para estas elecciones. En este caso vamos a estar hablando con Jorge Altamira, quien es precandidato por el PO, por el Partido Obrero, dentro del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y también vamos a estar hablando, como no, con Néstor Conte, quien es precandidato a primer concejal por el Partido Obrero en Bahía Blanca. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, ¿Bien? Noches. Muy bien, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuál es la realidad desde el interior del Partido Obrero, desde el interior del FIT, sobre este reposicionamiento que se viene dando de la izquierda en la Argentina, Jorge? Bueno, yo creo que ese reposicionamiento es exclusivo del Frente de Izquierda, en el sentido de que es la coalición de partidos que hemos progresado sistemáticamente desde el 2011 y que se manifiesta no solamente en términos electorales. Les recuerdo a los televidentes que en el 2011 hacíamos spots diciendo queremos pasar las PASO, sí, necesitamos 400.000 votos, y en la elección pasada, en 2013, sacamos 1.300.000. Y recientemente han habido diferentes elecciones locales que nos permitieron acrecentar nuestra representación legislativa en las provincias. ¿Y a qué se debe ese aumento en el caudal de votos? En primer lugar, se debe a que hay un descontento con la gestión de gobierno, porque finalmente podrá usted poner todas las cadenas nacionales que quiera, pero los jubilados ganan 3.770 pesos. Esa es una realidad de fierro. Después hay un gobierno empeñado en cobrarle un impuesto a la ganancia a los trabajadores. Me quiero detener un minuto en esto, porque el trabajador no solo paga ese impuesto a las ganancias, que el gobierno dice que lo paga una élite de trabajadores, pero el IVA lo pagan todos los trabajadores, y es el 21%. Es una confiscación, es impuesto de Martínez de Oz. No lo sacó nadie. Cuando usted mira ahora lo que pasa en Grecia, si se detiene un poquito, va a observar lo siguiente: el empeño del Fondo Monetario Internacional en llevar el IVA a 23. Es decir, que es un impuesto estratégico para sacarle a los pobres y darle a los ricos. Claro. Entonces todo este descontento y la juventud, que con su trabajo precario, falta de perspectiva, naturalmente siente vivamente esta situación. Pero yo siempre añado nuestra propia labor política, porque en medio de un clima de que la izquierda es un fenómeno del pasado, de que el siglo XXI que el siglo XXI el otro, nosotros apuntamos a una orientación firmemente anclada en el mundo del trabajo y de la juventud, diferenciándonos del gobierno que decía que era de izquierda. Nosotros decíamos que no, y explicábamos. Sin este trabajo de explicación, hoy no tenemos esos votos, hacía ya el descontento más grande del mundo. En el 2001, el mismo descontento llevó a que se vayan todos. Si ahora vuelve a haber un 2001, el grito va a ser que se vayan todos menos el Frente de Izquierda. Ustedes pregonan, y creo que lo tienen como lema también, ¿no? Por un gobierno de los trabajadores. Mire, en este sentido del cual venimos hablando, ¿no? Sí, exactamente, porque hagamos las cosas fáciles porque es así. ¿Quién es el sujeto de cambio de decisiones o de retrocesos en la sociedad actual? Un grupo de grandes empresas, de grandes bancos, que toman las decisiones fundamentales. Y si no las toman, nos embromamos todos. ¿Qué propugnamos nosotros? Que el sujeto sean los trabajadores. Entonces, la sociedad se orienta en función del puro lucro, que muchas veces significa que ganan plata acá y la invierten afuera, cuidado, y entonces no reporta nada al país. O la sociedad se orienta a elevar la calidad de vida laboral, social, cultural, educativa, de la masa que produce. Este es básicamente todo el asunto. Cuando nosotros vemos que se aproxima una crisis nuevamente, y ha habido varios bajo este gobierno, y entonces están discutiendo en los círculos de poder de evaluar y aumentar las tarifas, ¿qué estamos diciendo? Los que dirigen orientan el peso de la crisis, el peso del pago de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, como ha ocurrido hasta ahora. Si nosotros gobernamos, orientaremos eso en un sentido inverso. Preservaremos las condiciones de los trabajadores y haremos pagar a la gente que
y a los grupos económicos que tienen los resortes y las espaldas para pagarlo. Jorge, y en este sentido, ¿qué lectura pueden hacer? ¿Qué diagnóstico tienen de las elecciones que a nivel nacional se vienen sucediendo? Tal es el caso de Salta, de Mendoza, bueno, si querés hablar de Santa Fe, ¿qué esperan para Córdoba? No, bueno, en general hay resultados dispares a nivel de quién salió gobernador y quién dejó de salir. En lo que hace a nosotros, hay un fenómeno fantástico. Nos estamos convirtiendo en el tercer partido. Tercer partido. Es así, en Salta, Mendoza, en muchos distritos de Santa Fe, quizás no en Gobernador, pero en numerosos distritos de Santa Fe, Chaco, Formosa, Río Negro, Santa Cruz, me voy a quedar en algunos, me voy a olvidar, tercero o cuarto, en la ciudad de Buenos Aires, tercero o cuarto. Entonces estamos entre el tercero y cuarto. Eso significa, si uno hace una amalgama legítima entre un Scioli y un Macri, entre un Lustó y un Larreta. ¿Legítima en qué sentido? De que aunque son candidaturas diferentes, defienden un interés social que es el mismo, nosotros hemos logrado ante los ojos de la ciudadanía, no en nuestra fantasía, no en el sueño con la almohada, sino en la realidad del voto, de la acción sindical, de la acción juvenil, hemos logrado transformarnos en un polo antagónico visible a los intereses dominantes. Esto es esencial. Todo el mundo protesta porque cae la educación, se deteriora su calidad. No se le paga a los docentes. Acá en la provincia de Buenos Aires hay atraso en los pagos a los docentes. ¿Quién va a cambiar eso? Lo va a cambiar la izquierda, indudablemente, porque eso está empezando otra cosa. Scioli acaba de colocar un título en el exterior, creo que fueran 500 millones de dólares, al 10% anual en dólares. La tasa en Alemania es del 0%. Y la tasa en Estados Unidos de un bono de 10 años del Tesoro norteamericano es 2,3. Y nosotros, que no tenemos un mango encima, estamos aceptando por Scioli, Macri, el propio gobierno nacional, un reendeudamiento a una tasa usuraria del 10%. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para construir viviendas? No. ¿Para industrializar el país? Tampoco. No, para pagar la deuda que no podemos pagar del endeudamiento anterior. En ese sentido esperan aumentar el número de legisladores en las cámaras y a nivel local esperan colocar un concejal en el Consejo Deliberante. Néstor. Bueno, mira, nosotros en las elecciones pasadas estuvimos a 900 votos de ingresar al Consejo, es decir, a décimas en los porcentajes. En este escenario que Altamira viene describiendo, que nosotros percibimos de la situación general nacional, de ascenso del conjunto de la izquierda, consideramos muy factible ingresar con un bloque de concejales, porque, bueno, para los vecinos saben que en Bahía Blanca si metés uno podés meter dos. Somos parte de esa realidad política, bueno, lo que se acaba de decir acá, la lucha por la defensa de la educación, la salud, el derecho a la vivienda, la lucha contra la precarización laboral, es la cotidianeidad del Frente de Izquierda, del Partido Obrero. Necesitamos darle una expresión parlamentaria y consideramos que eso es muy posible, es decir, en ese escenario donde vamos a incrementar la representación parlamentaria nacional, provincial y en muchos consejos deliberantes. Y en Bahía Blanca eso es totalmente viable, es decir, bueno, una chanza que me hacen en general en los medios es que el concejal sin banca, es decir, el tema de cómo la izquierda se ha transformado en vocero de las reivindicaciones populares, aunque todavía no hayamos plasmado, es decir, en el hecho de ocupar ese lugar. Esperamos que en octubre eso poder hacerlo realidad. ¿El votante de izquierda vota precandidato o precandidatos o vota la idea? ¿Qué termina votando? No, es interesante primero que no hay tal votante de izquierda. Son los votantes de los viejos partidos que vienen a la izquierda. Es muy interesante conversar. O sea, hay un corrimiento entonces. Total, porque en una conversación con un votante del Frente de Izquierda, yo no me encuentro con un tipo que leyó los libros clásicos del socialismo. No, me encuentro con un trabajador con una cantidad de problemas laborales y sociales, con un joven de la misma manera, y hablamos como hoy a la noche se va a hablar de los partidos de fútbol, de la Copa América. Claro. Ha cambiado mucho el escenario. La gente, por ejemplo, el otro día estuve en un lugar, le voy a contar dos cositas. Sí, no hay un voto puro. No, pero es que... Y encima va creciendo, ¿no? Pareciera como que crece. Este es el mejor porque el voto ideológico muchas veces es el voto por un recuerdo, es el voto por una abstracción. En cambio, este es un voto social que pesa en la vida cotidiana porque el que te vota de esta manera
después quieren movilizarse. Y yo quiero hacer una defensa especial del parlamentarismo de la izquierda, porque el parlamentarismo de la izquierda se diferencia del resto del parlamentarismo en que nosotros en los ámbitos parlamentarios nos convertimos en un factor de poder. ¿Qué quiere decir? El pueblo viene a nosotros para canalizar reclamos. En cambio, en los otros bloques ocupan lugares en el recinto, cobran la dieta que es increíble de 70.000 pesos, si es el caso ahora del Parla Sur o algo parecido en el Congreso Nacional. Nosotros nos oponemos, nosotros decimos que más de lo que gana un director de escuela no puede ganar ningún parlamentario, porque si gana más es un carrerista y no un representante del pueblo. Todo eso lo dejamos perfectamente claro y ajustamos nuestra conducta a esa situación, se transforma en un coso de poder. Y voy a contar dos ejemplos. Sí. Un ejemplo es el hecho siguiente. Los trabajadores de YPF hace 23 años que tienen que cobrar una indemnización que estaba contemplada en la ley de privatización. 23 años sin cobrar. En un año de gestión parlamentaria nuestra presentamos un proyecto, movilizamos a los trabajadores de YPF desde Salta a Tierra del Fuego y fue votado en el Congreso el 29 de abril, en un año de gestión parlamentaria. ¿Por qué factor de poder? Porque los trabajadores de YPF se vinieron a nosotros. En un escenario similar, porque el contacto con estos trabajadores de YPF vino conmigo, que me encontraron en un lugar y dijeron, Altamira, mira lo que nos pasa, y yo hice el canal hacia el Parlamento. En un escenario similar estuve en Mendoza, demoraron en entrevistarme en un canal de televisión, salí a la calle y había una cantidad de jubilados protestando, pero enojadísimos. Cuando me vieron, se me abalanzaron para denunciar lo que estaba pasando con la legislatura de Mendoza. Y entonces ahí se armó como una especie de asamblea y yo al final les hice una propuesta. Hagamos una audiencia pública en la calle, fijamos fecha, yo vengo. Se votó por unanimidad. Y había gente que me decía, yo fui sindicalista peronista, porque se trata de jubilados, hablaban en tiempo pasado. Somos un factor de poder, no en el sentido que cortamos el bacalao ahora, sino que se nos ve como un factor de movilización, no solo parlamentario, no solo como un factor discursivo, sino como un factor práctico, como un factor de organización. Eso también revoluciona la cabeza del ciudadano. Jorge, eso desde la puerta para afuera y para adentro, ¿cómo anda la interna con Nicolás del Caño del partido? Bueno, es una interna de los que trabajadores socialistas. Nosotros es una interna que nos vimos forzados a aceptar, porque nosotros estamos en contra de tener internas, porque además son internas que no habilitan ningún buen debate, porque en 3 semanas no se hace ningún debate. Un buen debate tiene que haber textos, etcétera. Estuvimos en contra, tenemos un método. Estuvimos en contra, pero los compañeros insistieron en que querían internas. Y en el mismo momento en que hubo un congreso muy importante en el Luna Park, de 10.000 trabajadores, me proclamaba a mí como precandidato a presidente, etcétera, los compañeros que van a ir al interno no lo proclamaron a Del Caño, dijeron, queremos internas. Eso nos tenía paralizado. Al ver la parálisis, en mayo, mire cuánto tiempo después, nosotros dijimos, bueno, muy bien, ¿quieren internas? Vamos a las internas. ¿Por qué? Porque las internas, por medio del voto del ciudadano, cualquiera sea la crítica nuestra a las PASO, va a ordenar las listas. ¿Está claro? ¿No? Sí. Es decir, este sacó tanto, va en esta posición, el otro sacó menos, pero con un detalle que no existe en los otros partidos, que nosotros rotamos las bancas. Entonces vamos a suponer que alguien sacó el 70. Bueno, estará 2 años y medio de 4. Pero el que sacó el 30 va a estar 1 año y medio. No sé exactamente, habría que hacer el cálculo. Sí. Es para darle un ejemplo. ¿Qué obtenemos con eso? Obtenemos la gestión colectiva, el trabajo común. Claro, nosotros aspiramos a eso. Este es otro punto de diferencia, porque observamos una tendencia en los compañeros del PTS a desechar el trabajo común. Y a través de las PASO queremos que se ratifique el punto de vista nuestro de que tenemos que trabajar en común, lo que nosotros llamamos un frente unido, y que la gestión parlamentaria nos vea en bloques unidos, especialmente ahora que ya dejamos de ser uno acá y uno allá para ser 2 o 3. Ya al aumentar el número hay que actuar en bloque. Entonces eso se va a dirimir, pero yo siempre hago una advertencia. Sí. El punto esencial es que vengan a votar al Frente de Izquierda. Esto es lo esencial, no la disputa que pueda haber al interior. ¿Y el llamamiento para quién es? ¿Quiénes tienen que votar? Los trabajadores, los trabajadores. Y la juventud
y toda la clase media laboriosa, toda la ¿Ustedes clase ven que media el voto intelectual. kirchnerista últimamente se está desplazando hacia la izquierda? ¿Se ha roto la rutina de Lo votar vamos- al peronismo? Ah, eso sí. Como hábito y como conducta automática, sí. Te estoy parafraseando, cuando dijiste vos. Sí, sí, absolutamente. Ah, bueno, Macanudo, lo ratifico. Pero no soy un sabio. En el 2009 hubo mucho voto diferente. Mira, el peronismo, al cual conozco perfectamente bien porque prácticamente es contemporáneo de mi vida, lo conozco bien, es decir, bueno, no voy a entrar en otros detalles Sí. más, pero lo conozco bien. Sí. El peronismo ha dejado de ser un movimiento popular. Es una franquicia, como McDonald's. Eso no quiere decir que McDonald's está dirigiendo el negocio de McDonald's. Algún argentino fue a McDonald's y dijo, mira, che, quiero abrir una franquicia de McDonald's. Scioli es una franquicia. Massa es una franquicia. De las otras es una franquicia. Se apropian de un nombre. ¿Por que qué no- hablas de 4 jinetes o 3 jinetes, me parece? O los jinetes del ajuste. del ajuste. Bueno, cualquiera que lea un diario, en particular si se leen los económicos, pero no hace falta, percibe claramente que ven como salida la devaluación y el tarifazo. Todos. Todos discuten en qué grado. Un día apareció Macri y dijo, en 2 días. Ahí aprovechó otro para decir, no, esto es una locura, en 6 meses. Bueno, no me importa si me van a matar en 6 meses o en 2 días, es una política de ajuste. Es decir, es reiterar que la salida a la crisis la pagan los trabajadores. Eso es inadmisible. Y el movimiento obrero se lo declaró inadmisible el día 19 y 20 de diciembre del 2001. Parece que no les entró en la cabeza. Porque ese día, esos 2 días fueron, y los días subsiguientes, fueron una enorme rebelión popular contra esta práctica habitual de armarte una crisis y después descargártela, y los más poderosos se enriquecen con la crisis y los trabajadores pasan a situaciones inenarrables como vivir de una olla popular. Otro tema. Se fue Milani. Pero queda el milanismo. ¿Por qué? Y porque queda todo el servicio. ¿Hay cambio de cara pero no de idea? El cambio de cara era medio inevitable porque el procesamiento de Milani en Tucumán marcha a pesar de todos los obstáculos. Y se van añadiendo otras evidencias. Además hay otro problema. O sea que Ricardo Luis Cundón es prácticamente lo mismo de Milani. Está en la misma No sé, línea. no lo conozco a él personalmente, pero en las audiencias en el Congreso a las que yo asistí sobre el procesamiento que tenía Milani, quedó claro que hay alrededor de 1000 oficiales de la generación, si se llama así, o de la camada. Hay otra palabra, pero bueno, no importa. Promoción. De la promoción, etcétera, de Milani, que están en la misma situación de Milani por sus compromisos con la dictadura. Entonces, si no cortan acá, esto va a continuar. Si él insiste en querer quedarse, ser un problema político, tener un procesamiento, corre el riesgo todo el armado de él, de un servicio de espionaje o de inteligencia, como usted quiera llamarlo, que se come las 2/3 partes del presupuesto del ejército. Entonces, esto ha sido inevitable y lo ha dejado armado. Y esto está vinculado al tema de Nisman, al tema de Stiuso. Te iba a preguntar, ¿cuál es la visión que tienen ustedes del caso Nisman? Bueno, tiene que ver con esta cuestión de espionaje porque el antecedente de la muerte de Nisman, que es la crisis, ¿Cómo se para la izquierda frente al caso Nisman a nivel nacional? es un crimen de Estado. Porque es un crimen que resulta de una crisis en el aparato de inteligencia, de espionaje del gobierno, con el gobierno que apañó durante todo el tiempo a ese aparato. Hubo un choque. Una por el tema de que no le avisaron a tiempo que Massa iba a romper con el gobierno. La otra por el tema de Irán. Y ahí hubo un choque de intereses de los servicios de información en el aparato del Estado y se armó una crisis. Nisman estaba metido ahí porque era el fiscal que trabajaba con ese servicio de informaciones. Entonces la muerte de Nisman, y yo no soy un perito para conocer en el departamento si la huella esta y la huella la otra, hago un análisis político general, es el emergente de esa crisis. Sin esa crisis no hay muerte de Nisman, sea suicidio o asesinato. Y no hay tanta confusión sobre cómo fue investigado, que las cámaras del edificio Le Parc no funcionaban, que entraron ahí, que todo el mundo metió la mano, que se borraron. Eso es típico de operaciones